Eh, Voy a dar yo nada, una frase de bienvenida. Daros la bienvenida a todos los conectados una vez más, un mes más. Ya sabéis que este año hemos iniciado desde la EIC estas sesiones de webinar mensuales y hemos estado hasta el final, hasta el último mes del año, haciendo sesión y el año que viene empezaremos igual y con más fuerza. Esta tarde me acompaña como moderadora Conchi Cruzado. Conchi es una enfermera experta en insuficiencia cardíaca y además es la nueva vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Y en el poco tiempo que lleva en el comité ejecutivo ya hemos notado su impulso, porque es una enfermera con mucha trayectoria y mucha fuerza, y esto se nota y se necesita. Necesitamos gente con su implicación y con sus ganas para tirar adelante la asociación, que somos muchos socios, tenemos muchos proyectos en mente, muchos proyectos encima de la mesa a medio camino que tenemos que acabar, y estoy seguro que con ella a bordo de este barco lo conseguiremos. Nos acompaña también Concha Fernández, ahora la va a presentar Conchi, pero bueno, yo creo que todos los conectados conocerán a Concha. Concha es una figura clave para la asociación, ha sido presidenta de la EC, elevó el estándar de la EC, el estándar de calidad y de trabajo, y yo he recibido, ¿no? He recogido de las manos de Silvia lo que Concha dejó el listón tan alto de la EC. Y además nos ha preparado una sesión que yo creo que es muy interesante, de un tema bastante novedoso, ¿no? En estos últimos años, que son las unidades de cardiooncología. Nada, me reitero, agradecer a toda la gente que está conectada. Os recordamos que las sesiones las grabamos, que las colgamos en nuestra web, en el apartado de publicaciones están los webinars que se pueden revisar todos. Y nada, aprovecho para desearos también que tengáis todas unas felices fiestas, que podáis descansar, que falta nos hace, y que tengamos una muy buena entrada de año 2023, que seguro que vendrán cosas muy buenas para la profesión y concretamente para las enfermeras en cardiología. Nada más, muchas gracias, Conchi, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación. Soy muy generoso siempre, ¿no? Bueno, pues lo mismo, felices fiestas a todos los que estáis conectados y bueno, es un honor para mí, desde luego, comoderar o copresentar contigo este último webinar, ¿no? Yo creo que esto del webinar ha sido un éxito y ha venido sin lugar a dudas para quedarse, ¿no? Es verdad que a veces, aunque veamos poca gente, no nos desanimamos, porque yo creo que luego se pueden consultar y se ven mucho y tienen un porcentaje alto de visibilidad, ¿no? Bueno, pues a lo que vamos. Hoy vamos a hablar de cardiooncología, y la responsable o la persona que hemos invitado para participar es Concha Fernández Redondo, que ya la ha presentado Isaac. Ella es una enfermera que, aunque ahora actualmente está jubilada, ha estado más de 40 años trabajando en el área de cardiología, y no solamente en la AEC, también ha tenido puestos de responsabilidad dentro de la administración pública, ¿no? Concha también colabora con el grupo de cardiooncología de la SEC y también ha realizado varias publicaciones sobre este tema, ¿no? El tema es la cardiooncología. Ya sabéis que en la última década los avances tecnológicos han permitido diagnosticar de una forma precoz los tumores y han aumentado la supervivencia, ¿no? Hay muchos tratamientos de tumores, que ya lo dirá ella, pero que son cardiotóxicos, y eso, unido al incremento de los factores de riesgo cardiovasculares, pues ha hecho que surjan estas unidades de cardiooncología, donde sin lugar a dudas las enfermeras forman parte de estos equipos multidisciplinares, y de esto es de lo que nos va a hablar Concha, de modo que sin más, cuando quieras, ¿vale? Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. Pero yo creo que en vez de aportar mucho a la AE, para mí me ha aportado la AE. Me ha enseñado a ser disciplinada, a trabajar con esmero y a saber que hay que trabajar duro si queremos conseguir algo. Si os parece, voy a compartir pantalla. Pues como bien ha dicho Conchi, la toxicidad cardiovascular derivada de los tratamientos oncomatológicos, es un problema creciente que además cáncer y enfermedad cardiovascular comparten muchos mecanismos fisiopatológicos y factores de riesgo que requieren un tratamiento multidisciplinar. De base ya tenemos un 30 de pacientes que tienen cáncer, con cáncer que tienen una cardiopatía previa, un 30% de pacientes con cáncer que podría tener alteraciones cardíacas nuevas durante el tratamiento, y cáncer, un 50% de los pacientes abandonan el tratamiento de su cardiopatía. Es muy importante
importante estratificar el riesgo cardiovascular antes de iniciar el tratamiento antitumoral y evaluar factores que aumenten el riesgo de eventos cardiovasculares durante el tratamiento. Además, es importantísimo comprender el riesgo absoluto de cardiovascular, de cardiopatía, de cardiotoxicidad por el tratamiento antitumoral y equilibrarlo con los beneficios absolutos de los tratamientos que vamos a aplicar. Las enfermedades cardiovasculares son, junto a las neoplasias, la principal causa de muerte en supervivientes de cáncer. Los tratamientos oncológicos, oncohematológicos, triplican el riesgo de eventos cardiovasculares a medio y a largo plazo. En todos los pacientes, independientemente del tratamiento previsto, es importantísimo que la enfermera haga una promoción de un estilo de vida cardiosaludable con programas de ejercicio físico regular y que identifique y controle estrictamente los factores de riesgo cardiovascular antes, durante y después del tratamiento antitumoral. Por ello, educar en la profilaxis, en el control de factores de riesgo y en la modificación del estilo de vida hacia hábitos de vida cardiosaludables es tan importante como el tratamiento médico. Tenemos ya en la población general una serie de factores que de por sí van a predisponer a padecer un cáncer. Puede ser la edad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo. Unos factores modificadores, como pueden ser el hecho de tener enfermedades previas cardiovasculares, tener insuficiencia renal, hipertrigliceridemia, estrés emocional, enfermedades autoinmunes e inflamatorias, el síndrome de apnea del sueño, todas las que hasta ahora conocidos. Pero es que además vamos a tener unos riesgos específicos del cáncer, propios de la neoplasia, como pueden ser linfomas, mielomas múltiples, el cáncer de mama, de pulmón, de ovario, testículo, riñón, vejiga, colon, próstata o endometrio. La edad durante el tratamiento. No es lo mismo tenerlo antes de los 15 años o después de los 60 años y si además es una enfermedad metastásica. Por otro lado, los fármacos antitumorales que utilicemos van a incrementar ese riesgo de cardiotoxicidad. La radioterapia también. Según la dosis que apliquemos y las técnicas que apliquemos y la zona que apliquemos, vamos a producir más cardiotoxicidad o menor cardiotoxicidad. Y el trasplante de precursores hematopoyéticos, que sabemos que aumentan el riesgo de muerte cardiovascular y además la aparición de hipertensión, dislipemia y diabetes. Todos estos factores de los que hemos hablado, van a producir el desarrollo y descontrol de los factores de riesgo cardiovascular, van a provocar una inflamación. La inflamación, a su vez, provocará una disfunción endotelial, aterosclerosis subclínica, disfunción autonómica, estado protrombótico, que puede llegar incluso a la muerte o a la enfermedad cardiovascular. Los factores que predisponen por el hecho de los tratamientos con radioterapia van a tener que ver con la dosis, perdón, ¿qué me pasó? Con la dosis, con la técnica de radiación, la edad del paciente, el sexo, la localización del tumor, las partes izquierdas, las partes que afectan al corazón es donde más peligro hay, tratamiento concomitante con quimioterápicos, los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular previa, y es muy importante el tiempo transcurrido desde la radioterapia. La latencia de la cardiotoxicidad en la radioterapia puede estar entre los 20 y los 30 años. Dependiendo de los fármacos que apliquemos, habrá unos fármacos que incidan en los factores de riesgo cardiovascular, que los precipiten o los desencadenen o los agraven, y otros que tengan toxicidad vascular, o incluso algunos pueden afectar ambas cosas. Pueden provocar hipertensión arterial, hiperglucemia o dislipemia, y dentro de la toxicidad vascular, enfermedad coronaria y aterosclerosis acelerada, vasculitis y eventos tromboembólicos arteriales y microangiopatía trombótica. Entre las complicaciones que nos vamos a encontrar como consecuencia de un tratamiento con radioterapia podemos tener insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y aterosclerosis acelerada, valvulopatía, sobre todo la aórtica y la mitral, fibrilación auricular, trastornos de la conducción, disfunción de los dispositivos cardíacos, patología pericárdica y enfermedad venosa tromboembólica. ¿Cuáles son los criterios de derivación a cardiología? Pues son muchos. Podemos tener, por un lado, por síntomas, cuando haya pacientes con tratamiento antitumoral que tienen disnea de esfuerzo progresivo, que empiezan con edemas que sugieren insuficiencia cardíaca, que presenten anginas, síncope de perfil cardiogénico o arritmias. Pueden tener alteraciones electrocardiográficas, como son taquiarritmias, prolongación del QT o trastornos de la conducción. Pueden tener anomalías en las pruebas de imagen, sobre todo en la eco, una fracción de eyección menor del 50%, independientemente de que tenga síntomas o no. Nuevas alteraciones de la contractilidad sedentaria,
que aparezcan valvulopatías moderadas severas o que haya hipertensión pulmonar. Además, puede haber elevación de biomarcadores y un mal control de la tensión arterial, sobre todo en pacientes con inhibidores de la tirosina quinasa. ¿Qué es la cardio-oncología? Bueno, pues la cardio-oncología es una disciplina que tiene un amplio alcance de manejo cardiovascular en cardiología, en hematología y en oncología. El principal objetivo que tiene es poder aplicar a todos los tratamientos con cáncer los tratamientos más adecuados de la manera más segura y minimizando los eventos cardiovasculares. Para ello, tiene que identificar y tratar adecuadamente los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares preexistentes, establecer un plan de prevención y vigilancia que permita un manejo adecuado de los eventos coronarios que puedan surgir y además tiene que realizar sesiones interdisciplinarias con otros miembros del equipo donde debatan los beneficios y los riesgos de los tratamientos y la necesidad de mantener el tratamiento o de suspenderlo en caso de que aparezcan eventos. Una vez que ha pasado el tratamiento, el alcance de cardio-oncología va a ser la coordinación del seguimiento y los tratamientos a largo plazo. El riesgo cardiovascular, bueno, vamos a hablar todo el tiempo del riesgo cardiovascular relacionado con tratamientos antitumorales, evidentemente. El riesgo cardiovascular es una variable dinámica que va a cambiar a lo largo de todo el trayecto, porque va a estar influenciada por numerosas variables, como puede ser la implementación de los propios tratamientos de prevención primaria, la dosis, la frecuencia y la duración de los tratamientos antitumorales, la optimización de los factores de riesgo cardiovascular y de las enfermedades cardiovasculares. Y además se puede también ver influenciada en pacientes, las supervivientes al cáncer. Hay que tener en cuenta la dosis total acumulada del fármaco que está administrado, el tiempo transcurrido desde que finalizó el fármaco y las posibles interacciones que aparezcan. Perdón, estoy resfriada. Las posibles interacciones que aparezcan con las enfermedades cardiovasculares. Esto sería el checklist que se debe seguir en cardio-oncología. Habría que hacer una anamnesis completa del paciente, donde habría que tener en cuenta, por supuesto, las variables antropométricas, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Se tiene que tener en cuenta unos analíticas, sobre todo los biomarcadores, como son la troponina y los péptidos natriuréticos. Hay que hacer un electrocardiograma, Hay que ver, muy importante, el control de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada, la función renal, los lípidos y las pruebas funcionales fundamentales de imagen, fundamentalmente la ecocardio. También hay que tener en cuenta que en pacientes seleccionados para estratificación preoperatoria habría que hacer otras pruebas adicionales, como podrían ser el angioTAC, la resonancia cardíaca o el CT, la prueba de ejercicio respiratorio. Vamos aquí. Este sería el trayecto que van a seguir los pacientes. Una vez que han pasado, se han derivado a cardio-oncología, dependiendo del tipo de riesgo que tengan, bajo, medio o alto, van a ser seguidos de una manera o de otra. Elementalmente hay que hacer una revisión inicial, un seguimiento inicial donde se contemplen todos los parámetros que hemos dicho anteriormente y dependiendo del riesgo habrá que hacer evaluaciones periódicas y siempre que aparezcan síntomas. Normalmente se recomienda también una revisión anual para poder establecer los criterios de seguimiento adecuados y en pacientes que han sido tratados con fármacos potencialmente cardiotóxicos o con dosis de radioterapia que puede afectar altamente al corazón, estos pacientes se les tiene que hacer una revisión mucho más exacta, mucho más estricta, contemplando todos los parámetros, todas las analíticas y pruebas de imagen mucho más seguidas. Se suelen hacer cada 1, 3 y cada 5 años. La estratificación del riesgo cardiovascular, la mejor etapa para hacerlo es una vez diagnosticado el cáncer y antes de empezar el tratamiento, porque esto va a permitir que contemplemos ese riesgo a la hora de elegir el fármaco, va a permitir que eduquemos al paciente en los factores de riesgo
y le hagamos saber cómo puede controlarlos. Y además es muy importante las pruebas que hagamos. Van a depender todas del riesgo inicial que nosotros hayamos detectado. De entrada, el electrocardiograma siempre se va a hacer y luego los biomarcadores siempre que estén disponibles se deben de hacer porque son muy importantes. Los péptidos natriuréticos son un marcador predictivo de futuros eventos cardíacos. Las pruebas de imagen, fundamentalmente la ecocardio, es necesaria porque posiblemente detecte enfermedades que haya subclínicas y así podamos determinar qué tipo de comorbilidad tiene el paciente antes de instaurar el tratamiento. Y luego, dependiendo del riesgo que tenga el paciente, en muchas ocasiones van a ser necesarias otras pruebas, como puede ser la eco de esfuerzo, puede ser un angioTAC, puede ser una resonancia cardíaca. Evidentemente, aunque el paciente tenga poco riesgo, si la eco no es concluyente o el paciente tiene una mala ventana, automáticamente se decidirá hacer una resonancia. La certificación del riesgo cardiovascular se puede hacer por diferentes métodos. Los métodos antiguos, que eran el SCORE, que tienen en cuenta la edad, el sexo, el tabaquismo, la dislipidemia, o tanto el SCORE normal como el SCORE OC, que es el de las personas mayores. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la puntuación de riesgo y las escalas Supreven para pacientes seleccionados de menos de 40 años y menos de 40, mayores de 70, pero estos parámetros, estas escalas, no contemplan ni el cáncer ni el tratamiento que se administra, con lo cual subestiman el riesgo cardiovascular. Por eso las nuevas guías han establecido unos formularios distintos, unos cuestionarios distintos, que están avalados por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y por la Sociedad Internacional de Cardiología. Estas guías van a verificar el nivel del riesgo de diferente manera. Lo van a clasificar como bajo, como moderado, de alto riesgo y de riesgo muy alto. Ellos contemplan la enfermedad completa cardiovascular que haya previa, los biomarcadores cardíacos, la edad y los factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento actual del cáncer, la exposición previa que haya y los factores de riesgo del estilo de vida. Además, también tenemos que tener en cuenta que en la actualidad todavía hay muchos cánceres cuyo modalidad de tratamiento principal es la cirugía. Por eso es muy importante hacer una estratificación del riesgo antes de la intervención para hacer un seguimiento y una vigilancia estricta de los factores de riesgo a lo largo de todo el proceso del paciente que va a intervenirse. Hay unos factores que están relacionados con el paciente, como son los estilos de vida, los factores de riesgo mal controlados, enfermedades cardiovasculares persistentes, medicamentos cardíacos que pueden aumentar el riesgo de hemorragia perioperatoria, antecedentes de malignidad primaria y, por supuesto, el tipo de cáncer actual, la etapa y la ubicación que tenga. ¿Cómo se previene? ¿Qué estrategias utilizaríamos? Pues el manejo óptimo de estos factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares y optimizar sobre todo las estrategias de tromboembolismos arteriales y venosos. Además, hay unos factores que pueden influir durante la cirugía oncológica, como son los tratamientos oncológicos y ayudantes, sobre todo las antraciclinas, los PEGI, el trastuzumab y la radioterapia torácica. Y los tratamientos contra el cáncer que aumentan el riesgo de hemorragia perioperatoria, como pueden ser los PEGI o los inhibidores de la BTK. La trombocitopenia causada por el tratamiento del cáncer. Lo que hay que tener claro es que esta estratificación hay que hacerla bien, pronto, pero que nunca puede retrasar la cirugía. ¿Cuál es el enfoque después de la evaluación? Pues lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es los resultados que tengamos del riesgo cardiovascular, comunicárselos al paciente y hacerle partícipe de las decisiones que tomamos para que él pueda decidir también. Luego, hay que optimizar los factores de riesgo y optimizar las enfermedades cardiovasculares existentes. Y además, tendremos que disculpad. Vale. Entonces, conforme a esto, hay tres opciones. Cuando el paciente es considerado de alto o muy alto riesgo, se debe derivar inmediatamente a cardio-oncología o, como si no existen, que todavía hay muchos hospitales donde no existe cardio-oncología, a cardiólogos que sean expertos en el manejo de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer.
Los pacientes que tengan riesgo moderado se pueden beneficiar de un seguimiento más estrecho por parte de cardiólogo convencional o incluso de los propios oncólogos, pero con un control muy estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Y los pacientes de bajo riesgo pueden ser llevados directamente por oncología y en el caso de que presenten síntomas, de que aparezcan nuevos factores de riesgo o no se controlen los existentes, derivarlos a cardio-oncología. Debemos evaluar la terapia del cáncer una vez que ha finalizado en pacientes que tengan el riesgo alto o muy alto, basándose siempre en las herramientas que hemos dicho de HCA y COS. En pacientes con tratamiento oncológico cardiotóxico con alto riesgo de complicaciones a largo plazo. Cuando hay complicaciones derivadas del tratamiento moderado o grave diagnosticado durante el tratamiento del cáncer. Y siempre que aparezcan nuevas anomalías de la función cardíaca detectadas por ecocardiografía, nuevos marcadores séricos cardíacos elevados o nuevos síntomas cardiovasculares en la evaluación final de la terapia. Esta sería la ruta asistencial del paciente. Por un lado, en primaria, la primera etapa en diagnóstico del cáncer y el estudio basal lo puede hacer por parte primaria. Tendría que contemplar los factores de riesgo cardiovascular y la enfermedad cardiovascular previa. Habría que ver todos los antecedentes médicos relevantes, ver el tratamiento actual, hacer un electroinformado y una analítica completa. Y en ese momento se pasaría ya a hematología, oncología médica o oncología radioterapia, según se decida. Durante el tratamiento en atención primaria tiene que potenciar las medidas de salud cardiovascular, optimizar el control de factores de riesgo cardiovascular y o cardiopatía en coordinación con cardiología siempre y revisar las posibles interacciones farmacológicas. Y al final del tratamiento y para el seguimiento, evaluar el control de los factores de riesgo cardiovascular y realizar electro, derivar a cardiología para eco, según los protocolos específicos, hacer un seguimiento de largos supervivientes según el tratamiento y los factores de riesgo cardiovascular y utilizar siempre los criterios de derivación de supervivientes a cardiología y oncomatología. Los servicios de hematología, oncología médica y radioterápica estimarán el riesgo de toxicidad cardiovascular, verán el tratamiento previsto, el cáncer previo que había, la edad que tiene el paciente, si tiene más dos factores de riesgo o cardiopatía o alteraciones en el electro, y en ese caso lo llevará directamente a cardiología. Y cuando haya finalizado, tienen que hacer un diagnóstico, un informe médico completo con el diagnóstico y el pronóstico del paciente, los tratamientos previstos, los riesgos asociados, los criterios de derivación a cardiología en bajo riesgo, informes periódicos si hay cambios en el esquema terapéutico o el pronóstico del paciente y un informe final con resumen del tratamiento y recomendaciones de monitorización. En cardiología se hará el tratamiento, tal como lo hemos dicho anteriormente, del estudio del paciente, la identificación del riesgo y se realizarán las medidas de prevención oportunas. Y el informe de cardiología tiene que tener el diagnóstico de cardiotoxicidad, los tratamientos previstos, si precisa tratamiento, hacer revisiones programadas, criterios de derivación precedentes si hay mala evolución del paciente. Y si se da al alta, recomendaciones de monitorización durante el tratamiento y en largos supervivientes y establecer claramente los criterios de derivación. Referente al rol de la enfermera especializada, yo creo que han pasado dos, del rol de la enfermera en cardio-oncología, primeramente saber qué nos dicen las guías. Las guías consideran a las enfermeras como líderes del equipo multidisciplinar y de la comunicación con los pacientes. Además, deben de fomentar la implicación y participación en la gestión del tratamiento. Deben seguir programas integrados de apoyo al autocuidado general y específico, puesto que mejoran la calidad de vida percibida y el nivel del autocuidado, grado de autonomía y los resultados globales. Además, deben de proporcionar un asesoramiento estructurado para fomentar el estilo de vida saludable, la identificación y el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, una dieta cardiosaludable, el abandono del hábito de fumar, ejercicio regular, control del peso, siempre antes, durante y después del tratamiento. No puede ser una intervención única. Además, el uso adecuado de los recursos disponibles y el seguimiento clínico hasta que desaparezcan los síntomas y signos sugestivos de cardiotoxicidad. Volvemos al papel fundamental de la enfermera que todo está apostando, la importancia de una enfermera especializada.
La enfermera especializada va a dar una asistencia integral, eficiente y de calidad que abarque la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y además establezca las barreras para la prevención de eventos adversos que puedan afectar a los resultados de salud del paciente oncológico. Para ello va a hacer gestión de casos, va a coordinar clínica y hacer la coordinación clínica y la continuidad asistencial siempre dentro del marco multidisciplinar. Tiene que dar un matiz holístico porque debe de integrar las necesidades físicas, emocionales y espirituales del paciente. Tiene que proporcionar información y aprendizaje tanto al paciente como al cuidador para que desarrolle adecuadamente el plan terapéutico, asesorar al paciente a lo largo de todo el proceso y favorecer sobre todo el bienestar y la mejora de la calidad de vida. Es la única manera de que el paciente se quiera implicar y el cuidador en el proceso. Por tanto, la enfermera de cardiología es el nexo de coordinación del equipo multidisciplinar y los diferentes niveles asistenciales. Lleva la continuidad asistencial en todos los pacientes oncológicos, para ello hace uso de la enfermera de enlace y de la gestión de casos. Hace una gestión de la consulta, toma datos antropométricos, hace una historia clínica y familiar, detecta comorbilidades, identifica los problemas clínicos o psicosociales que pueda tener el paciente, como única manera de planificar la hoja de ruta del paciente, que siempre la debe consensuar con él. Hace una promoción, control de los factores de riesgo, la dislipidemia, la hipertensión, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes mellitus, que es importantísima. Identifica signos de alarma e incentiva cambios en el estilo de vida que fomenten el autocuidado y la adherencia terapéutica. Para eso hace uso de guías, folletos y material audiovisual explicativo. Hace un seguimiento estructurado, que puede ser presencial, pero además debe de fomentar la telemonitorización y la teleintervención. Para ello, con ello consigue la prevención de complicaciones, identifica recidivas, hace apoyo al autocuidado, asesora la adherencia terapéutica y la respuesta a las necesidades. Tiene un impacto positivo muy importante en la calidad de vida y en la supervivencia del paciente. Está demostrado que las intervenciones enfermeras son costo eficaces porque se reduce el número de análisis de pruebas diagnósticas, se alivia el dolor y la disminución de las estancias hospitalarias. Como parte de las competencias que tiene, lo primero que tiene que tener es capacidad de dar información sobre todo el proceso. Para ello, ella es la primera que tiene que conocer todo el proceso asistencial oncológico y las potenciales complicaciones cardiovasculares asociadas al tratamiento antitumoral. Y tiene que conocer las diferentes pruebas complementarias para el diagnóstico de las complicaciones cardiovasculares en las diferentes etapas del cáncer. Como habilidades, tiene que ser muy hábil para reconocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad cardiovascular antes del inicio del tratamiento y durante el mismo. Tiene que tener habilidad para evaluar todas las necesidades del paciente, para la resolución de problemas y toma de decisiones frente a posibles eventos adversos que aparezcan. Tiene que hacer una relación terapéutica eficaz con el paciente, darle confianza y proporcionarle la mayor garantía de confort y bienestar físico. Tiene que orientarlo sobre todo los aspectos relacionados con la promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las complicaciones cardiovasculares que se derivan del tratamiento, fomentando la cultura de desmedicalización de la salud y el autocuidado. Comportamientos, sabemos que es muy importante que identifique, reconozca y evalúe todos los síntomas, que interprete y tome las medidas según los protocolos establecidos, que disponga para disponibilidad para hacer el seguimiento estructurado, planificado, telefónico y en consulta, que favorezca una monitorización exhaustiva y el autocuidado. Hay que tener mucho control con la dieta, el ejercicio, la adherencia farmacológica y los signos y síntomas de alarma. Además, tiene que tener capacidad para identificar los factores de riesgo cardiovascular y reconocer los signos de cardiotoxicidad. Por ello, tiene que conocer los protocolos básicos de monitorización cardiovascular en los pacientes con tratamiento antitumoral y alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Tiene que conocer los efectos adversos cardiológicos de la radioterapia, así como el mecanismo de acción y las bases radiobiológicas implicadas. Para ello, es importante que sea hábil en identificar los factores de riesgo cardiovascular antes, durante y después del tratamiento, que sea muy hábil en la estratificación del riesgo cardiovascular, siempre siguiendo las estrategias que hemos definido anteriormente. Tiene que identificar precozmente y monitorizar todos los signos y síntomas que permiten la detección precoz de eventos adversos. Tiene que ser capaz de hacer un consejo estructurado sobre hábitos de vida cardiosaludable que incluyan dieta, ejercicio y deshabituación del tabaco.
que sea común a todos los niveles asistenciales, antes, durante y después del tratamiento antitumoral, y tiene que ser capaz de organizar proyectos de educación a pacientes y cuidadores en colaboración con sociedades científicas y asociaciones de pacientes con cáncer. Es muy importante también comportamientos profesionales. Tiene que ser capaz de desarrollar las intervenciones educativas que vayan orientadas a la persona y a la familia. Tiene que tener y saber dar refuerzo de hábitos preventivos. Tiene que saber programar las visitas tanto presenciales como telefónicas. Tiene que valorar la colaboración interdisciplinar con el resto de miembros. No puede trabajar sola. Ella tiene que estar continuamente en conexión con el resto de los miembros del equipo. Y tiene que planificar e impartir acciones formativas en cuidados avanzados a personas con cáncer. Además, tiene que saber reconocer los tratamientos farmacológicos cardiovasculares y oncológicos, debe de conocer las diferentes terapias de cáncer, los tratamientos oncohematológicos que pueden agravar, inducir hipercoagulabilidad, hipertensión, diabetes o dislipemia, y tiene que conocer los protocolos básicos de monitorización de tratamiento tumoral. La habilidad fundamental debe ser la de fomentar la adherencia al tratamiento y el compromiso con el cambio de estilo de vida. Como comportamientos profesionales, evaluar periódicamente los signos y síntomas de afección cardiovascular, participar activamente en la elaboración de los protocolos de monitorización cardiovascular en pacientes con cáncer y alto riesgo de desarrollar cardiotoxicidad y largos supervivientes. Además, debe tener capacidad de organización de diferentes visitas a los especialistas y la continuidad asistencial. Por ello, debe de conocer la coordinación de los cuidados y la transición eficaz a lo largo de todo el proceso oncológico y tiene que conocer las vías de coordinación que aseguren una comunicación efectiva con la enfermería de oncología y atención primaria. Tiene que estar en contacto con todos los miembros del equipo, pero también con la enfermera de oncología y la enfermera de atención primaria, que en definitiva son las que van a continuar la labor que se inicia durante la hospitalización. Además, hay hospitalización o la consulta, también se pueden llevar desde la consulta. Tiene que tener habilidad para planificar un plan de cuidados que abarque la prevención y la detección de la cardiotoxicidad, coordinado con todos los equipos receptores y con la atención primaria. En definitiva, sería hacer una hoja de ruta del paciente a nivel de enfermería, compartirlo con el paciente. Para ello, tiene que estar disponible para comentar los tratamientos antitumorales y los cambios en los planes de cuidados y coordinar el seguimiento del paciente con el hospital de día, la enfermera de oncología responsable del paciente y o de atención primaria. Vale, lo primero que tiene que hacer la enfermera de cardio-oncología, evidentemente, es una valoración holística del paciente, valoración individualizada, sistemática, integral y multidimensional de la persona, de la familia y de su entorno. Detectar los factores de riesgo coronario que tiene el paciente, tabaquismo, hipertensión, diabetes, alcohol, dislipemia, obesidad, la exposición a la contaminación y el estrés, las enfermedades cardiovasculares y o comorbilidades previas que tenga. Tiene que valorar las necesidades complejas físicas, fisiológicas, sociales y ambientales que pueden interferir en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular a lo largo de todo el proceso oncológico. Y es muy, muy importante valorar la fragilidad. La fragilidad es su potencial factor modificador del riesgo de enfermedad cardiovascular total. Intervenciones no farmacológicas, como puede ser la nutrición equilibrada, la suplementación con nutrientes, el ejercicio de entrenamiento, la activación social, son muy efectivas para atenuar o revertir la fragilidad. Y además, conocer la fragilidad va a poder hacer que se adapte el plan de seguimiento que se haga, el plan de prevención a las comorbilidades que tenga el paciente. No puede ser nunca un plan. El plan tiene que ser individualizado y nunca es común a todos los pacientes. Pero sobre todo debe de contemplarse mucho los pacientes añosos que son muy susceptibles de tener eventos adversos. Las estrategias de prevención van a abarcar tanto la prevención primaria como la prevención secundaria. Irán enfocadas, por un lado, a la modificación del estilo de vida, con una dieta, enseñando al paciente lo que es una dieta cardiosaludable, el ejercicio físico que debe hacer, mantenimiento del peso, suspensión del consumo de tabaco, la moderación del consumo del alcohol, el apoyo psicológico, manejo del estrés, todo es una indicación, recomendación 1A. Y además, controlar los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades, como son la tensión arterial, la disglucemia, la dislipemia, los factores metabólicos, muy importante el control de la anemia y de la función renal. Primeramente, hay que tener claro qué objetivos son los que nos vamos a marcar. Los objetivos marcados para los parámetros objetivos que nos vamos a marcar es la presión arterial menor de 130/80 siempre y cuando el tratamiento sea intolerable. Si el paciente es mayor o igual de 65 años,
menor de 140 a 80, pero siempre hay que tratar en estos pacientes la hipotensión arterial. Los lípidos, en los pacientes de muy alto riesgo, el colesterol debe de ser menor de 55, el LDL, en el grupo de alto riesgo menor de 70, en el grupo de riesgo moderado el colesterol debe de ser menor de 100 y en el grupo de bajo riesgo menor de 116. Es muy importante en los pacientes con cáncer el perfil glucémico. Se debe considerar una hemoglobina glicosilada menor del 7%, y si la edad avanzada, fragilidad o hay una esperanza de vida reducida o pacientes con múltiples comorbilidades menor del 8%. Fundamental en el paciente oncológico la abstinencia completa del consumo de tabaco en cualquier forma. El alcohol se debe limitar a 20 gramos al día a los varones y 10 gramos al día a las mujeres, excepto si ese consumo está indicado porque hay otra indicación médica. De cualquier manera, está demostrado que es mucho mejor no tomar alcohol. El ejercicio físico moderado, al menos 150 minutos a la semana, 30 minutos cada 5 días, se puede combinar con entrenamiento aeróbico de resistencia. Y para los pacientes con muy alto riesgo y siempre que haya disponibilidad, sería muy recomendable incluirlos en programas de rehabilitación cardíaca durante y después del tratamiento. La dieta mediterránea es la que mejor se ajusta, una dieta rica basada en cereales integrales, legumbres y demás, se deben evitar grasas saturadas. El peso se debe mantener un IMC entre el 20 y 25 kilómetros cuadrados. Y la circunferencia de la altura de 94, menor de 94 en hombres y menor de 80 en mujeres. Para ello, recomendamos la dieta, ¿vale? Que es muy importante hacerles saber el peso corporal. La dieta tiene que adecuarse para que haya un peso corporal saludable, un perfil lipídico recomendable y una tensión arterial aconsejable. Es muy importante revertir o prevenir deficiencias nutricionales. Insistir en que deben de mantener el peso adecuado y disminuir los efectos adversos gastrointestinales, porque eso va a hacer que no tengan la dieta equilibrada. El éxito del tratamiento la dieta es el éxito del tratamiento y la mejora de la calidad de vida. En cuanto a la obesidad, el riesgo de aumento de mortalidad por enfermedad cardiovascular es el responsable del 20% del total de casos de cáncer a nivel mundial. La dieta, el ejercicio y las modificaciones de la conducta son los pilares del tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y aquí he puesto lo del índice de masa corporal de 20 a 25 igual que he puesto los parámetros donde inmediatamente hay que actuar. Y es cuando el perímetro de la cintura es igual a 102 en varones o a 88 en mujeres. A partir de ese momento hay que ponerse drásticos y hacer perder peso para que el paciente recupere las medidas establecidas. Referente al ejercicio, hay que recomendar el ejercicio durante tiempo libre y el aumento de los niveles de actividad de la vida cotidiana. Hay que advertir sobre los riesgos que tiene la inactividad y establecer objetivos personales, ayudando a implementar la actividad física como una actividad más de la vida cotidiana. La actividad física moderada debe ser, como hemos dicho anteriormente, al menos 30 minutos al día, repartido en 5 días, y los ejercicios más aconsejables son los aeróbicos: nadar, montar en bicicleta, caminar o pasar rápido. El tabaco hay que desaconsejarlo de cualquiera de las maneras. Hay que promover y ayudar al paciente a que cese el tabaco y explicar todos los efectos nocivos que tiene. Se debe hacer siempre una mínima intervención en cada consulta que tengamos con el paciente. Para ello tenemos la regla de las 3 5 A's: averiguar el hábito, aconsejar el abandono del tabaco, apreciar la disposición que tiene el paciente para dejarlo, ayudar a los pacientes que desean dejar de fumar y acordar el seguimiento. Todo esto está avalado en las guías últimas de 2021, la mayoría como recomendación clase 1, nivel A. Los factores de riesgo psicosociales. Nos encontramos que hasta un 25 o un 50% de la población oncológica presenta alteraciones psicológicas derivadas del proceso oncológico. Los factores de riesgo psicosociales, como el estrés, el aislamiento social y las emociones negativas, van a disminuir, a obstaculizar los obstáculos al afrontamiento de la enfermedad, van a disminuir el grado de tolerancia, va a haber un cambio, interferir en el cambio conductual y desde luego va a disminuir la adhesión al tratamiento. Sin embargo, si nosotros damos apoyo social y emocional, va a disminuir el estrés psicosocial, la depresión y la ansiedad y los síntomas relacionados con la enfermedad y el tratamiento. Sin lugar a dudas, el apoyo social y emocional va a facilitar el cambio conductual de los pacientes.
mejorar la adherencia al tratamiento, la calidad de vida y el pronóstico. Como vemos, tenemos una recomendación clase 1B, 1A y 1B para los pacientes según las guías 2021. La hipertensión arterial no tratada es un factor de riesgo confirmado de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con antraciclinas, ibrutinib y DEFI. Las medidas no farmacológicas son muy importantes. La restricción de consumo de sal, el control del peso, el aumento de la actividad física, la moderación en el consumo del alcohol y el aumento del consumo de frutas, verduras y productos lácteos son fundamentales para reducir la presión arterial. Facilitan el control de los otros factores de riesgo como la obesidad, la dislipidemia o la diabetes. Las guías de cardiología actuales recomiendan el umbral de tratamiento de la hipertensión arterial cuando el paciente con alto riesgo tiene hipertensión arterial mayor de 130 sistólica y mayor o igual de 80 diastólica. De lo contrario, lo aconsejan cuando tiene en los otros niveles de riesgo, cuando es mayor o igual de 140 miligramos de sistólica y 90 de diastólica. Y considera el umbral de mantenimiento de la terapia contra el cáncer, el umbral máximo donde no se puede ya permitir estar sin tratamiento, 180 miligramos y 110 de diastólica. Consideran emergencia hipertensiva la elevación de la presión arterial asociada con daño de órganos medido por hipertensión aguda, corazón, retina, cerebro, riñones y grandes arterias, que requieren una reducción inmediata de la presión arterial para limitar la extensión o promover la reversión del daño de los órganos dianos. Estas recomendaciones de la hipertensión arterial son todas clase 1 nivel A en las guías 2021. La diabetes mellitus es de las más peligrosas cuando aparecen los pacientes con cáncer y los objetivos de control en estos pacientes de los demás factores de riesgo tienen que ser muy exigentes. La piedra angular del tratamiento de la diabetes es el estilo de vida. Dejar de fumar, reducir o mantener el peso corporal, mantener una dieta baja en grasas saturadas, alta en fibra, realizar actividad física aeróbica y entrenamiento de fuerza es fundamental. Tener una tensión menor de 180, de 140 a 80, un colesterol LDL menor de 70, una hemoglobina glicosilada menor del 7%, según las características físicas del paciente. Más, abandonar el hábito tabáquico, mantener el peso, mantener una dieta cardiosaludable, realizar el ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza son recomendaciones clase 1. Todo ello va a prevenir las complicaciones microvasculares y puede contribuir a prevenir episodios cardiovasculares importantes. La dislipidemia. Sabemos que el colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad, como el LDL, es un factor de riesgo primordial y los valores altos de triglicéridos y bajos de HDL son factores de riesgo independientes ya de eventos coronarios. El sobrepeso, la obesidad y en particular la adiposidad abdominal a menudo contribuyen a la dislipidemia. En este aspecto, las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales. Dieta cardiosaludable, ejercicio físico regular, cese del tabaco son imperativas en la prevención primaria y secundaria de la aterosclerosis. Los objetivos de los niveles de lípidos se tienen que individualizar siempre de acuerdo al riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Alcanzar el nivel óptimo es muy difícil y por eso se suele recomendar mejor homogeneizar los factores de riesgo generales, tenerlos todos más o menos controlados, que no tener uno muy bien controlado y el resto que esté excesivamente elevado. Tenemos que tener en cuenta que puede haber muchas interacciones farmacológicas, que si bien pueden ser beneficiosas alcanzando mayor eficacia o reduciendo la toxicidad, también pueden ser nocivas y comprometer la vida del paciente por fracaso terapéutico o por toxicidad. Además, tenemos que tener en cuenta que pueden estar enmascaradas por los síntomas derivados de la quimioterapia. Contamos además con un paciente oncológico que tiene múltiples fármacos utilizados durante el tratamiento, citostáticos, antieméticos, analgésicos, antibióticos, antifúngicos, que hace uso frecuente de terapia alternativa, que tiene muchas comorbilidades asociadas, como pueden ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, insuficiencia renal, en tratamiento farmacológico, y que puede incluso tener un deterioro orgánico y un envejecimiento que afecta a la metabolización y secreción renal de los fármacos. Medicamentos de estrecho índice terapéutico. Por eso hay que estar muy pendientes de los fármacos que toma el paciente, los eventos adversos y las posibles interacciones que puedan ocasionar cualquier cardiotoxicidad. Otro tema muy importante en los tipos de cáncer, es conseguir que tenga una adherencia terapéutica. ¿Qué consideramos adherencia terapéutica?
pues al mantenimiento de un programa de tratamiento, asistencia a las citas de seguimiento, el uso correcto de la medicación prescrita, realizar cambios apropiados en el estilo de vida y evitar conductas no saludables. Para ello hay muchos factores implicados. Pueden ser los factores socioeconómicos, factores relacionados con el tratamiento, los costes, problemas de seguimiento, factores relacionados con el propio paciente, factores relacionados con la enfermedad y factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia. Todos estos van a hacer que el paciente tenga mayor o menor adherencia. Es muy importante que la enfermera identifique los factores de riesgo modificables, así como las creencias que tiene el paciente sobre su propia salud. Hay que identificar las respuestas emocionales negativas y el impacto en el afrontamiento, el estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, la negación. Debemos hacer siempre un abordaje multidisciplinar, establecer un vínculo de confianza y empatía. Tenemos que apoyar al paciente, a la familia y al cuidador y social, evaluar y manejar el bienestar emocional. Para ellos es muy importante. Un paciente que se encuentra bien va a colaborar. Hay que readecuar las percepciones negativas y erróneas que influyen negativamente en la salud del paciente. Hay que hacer una información personal enfocada a las deficiencias identificadas, tanto orales como por escrito. Hay que hacer un esquema terapéutico sencillo que el paciente lo pueda comprender fácilmente y que no dé lugar a errores. Hay que monitorizar estrictamente los fármacos y, desde luego, hacer un seguimiento y un control del paciente estructurado. Las aplicaciones móviles pueden mejorar la adherencia. Si ven, hay muchos pacientes que son muy añosos que no saben manejarlas. Las estrategias que tenemos para motivar a los pacientes pues sería facilitar una relación empática de escucha y de entendimiento, de respeto a la autonomía y la toma de decisiones de la persona. Tenemos que evitar por todo el miedo culpabilizar. Nosotros tenemos que ser todo oídos, ver lo que nos dicen e intentar hacerles ver lo que es bueno para ellos, hacerles ver los aspectos positivos, los aspectos negativos y que ellos decidan, pero jamás culpabilizar al paciente. Detallar los beneficios a obtener relacionados con su situación concreta, dar una información pertinente sobre todo lo que le preocupa, adaptar el lenguaje a la persona, dosificar la información, no darle todo de golpe y dejar al paciente que no sabe ni por dónde empezar, y sobre todo priorizar los aspectos básicos para el cuidado. Debemos facilitar la identificación de obstáculos y dificultades para llevar a cabo los cambios. Hay que ayudarle en la búsqueda de soluciones alternativas. Hay que desarrollar un papel facilitador de conductas saludables, evitar imponer, nunca. Mostrar la disposición de ayuda, pero implicándole en el tratamiento. Nosotros somos asesores, él es el que decide. Destacar los logros para hacer ver que es capaz de hacerlo y así favorecer su autoconfianza, reforzar los hábitos adquiridos, manteniendo el ofrecimiento de ayuda a lo largo de todo el proceso e incrementar la autoestima y la autoeficiencia. Tenemos en todo momento que hacerle ver que el paciente es una persona capaz de solventar este problema, capaz de autogestionar la enfermedad y capaz de salir adelante. Al alta del paciente es muy importante asesorarle sobre la enfermedad, tratamiento médico y efectos adversos, información sobre todo el uso adecuado de los recursos sanitarios y darle apoyo emocional. Facilitarle un consejo estructurado oral sobre hábitos de vida cardiosaludables, dieta baja en grasa y rica en fibra, que sea un ajuste calórico, restricción del sodio, ejercicio físico regular, abandono del tabaco y del alcohol y explicarle de nuevo los riesgos y los beneficios. Hay que autoadiestrarle en el control y el manejo del factor de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la glicemia, tabaquismo, obesidad, el alcohol, el estrés, la salud bucal, que es tan importante que se olvida en muchas ocasiones. Los pacientes, por el tipo de fármacos que utilizan, muchas veces tienen problemas bucales importantes. Hay que darle recomendaciones al paciente por escrito sobre factores de riesgo cardiovascular, los signos de alarma, los hábitos higiénico-dietéticos, el tratamiento farmacológico. Hacerle un informe de alta de enfermería para el enfermero de oncología de atención o de atención primaria, facilitarle un teléfono de contacto y hacerle un seguimiento estructurado. Todo esto hay que además monitorizar y reconocer los síntomas, hacerles ver cómo se monitorizan y reconocen los síntomas de alarma, signos y síntomas de alarma, cómo y cuándo contactar con un profesional sanitario. Hay que hacerles saber cómo se maneja la anticoagulación y daros cuenta que hay muchos pacientes que tienen una FA y van a estar anticoagulados. Hay que saberles tomar el pulso periférico y insistir en la adherencia terapéutica. Todo para fomentar el autocuidado, ¿vale?
pero siempre tenemos que contemplar todos los factores biológicos, psicológicos y socioculturales, y es muy importante involucrar a la familia y al cuidador principal. Un paciente solo ante una situación de estrés como es el cáncer y lo que conlleva para el paciente no lo va a sobrellevar solo. Entonces es muy importante que la familia esté concienciada y lo apoye en todo momento. Estas serían las recomendaciones de enfermería al alta del paciente una vez que está ingresado, donde hay un decálogo de recomendaciones sobre dieta cardiosaludable, el alcanzar el peso saludable, el ejercicio físico, el consumo del tabaco, consumo del alcohol, sobre las cifras ideales de tensión arterial, la dislipemia, los valores de la glucemia, el mantenimiento del tratamiento médico y darle los síntomas ante los que tiene que consultar a su médico de enfermera, como puede ser un aumento brusco de peso, la dificultad para respirar, la hinchazón en piernas y tobillos, dolor en el tórax con los esfuerzos, palpitaciones o pérdidas de conocimiento, mareos. Tienen que estar concienciados del estilo de vida, tienen que saber controlar la tensión arterial, la glucemia y el colesterol y vigilar los desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser la anemia y las infecciones o la insuficiencia renal. Esto sería una planificación de las visitas en la consulta externa, lo que sería en la visita primera, valorar las enfermedades cardiovasculares y cardiovasculares, las comorbilidades, habría que revisar todos los fármacos actuales y los que él tomaba, hacer todas las medidas antropométricas, peso, talla, IMC, frecuencia cardíaca, tensión arterial, electro, perímetro abdominal, MIJA, edemas, analítica, muy importante valorar la función renal, hepática y los iones. Hay que ver los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. A nivel motivacional hay que ver los estilos de vida, la adherencia terapéutica, la valoración psicosocial, hay que tener muy en cuenta el estrés, la ansiedad y la depresión. Y desde luego hacer la estratificación del riesgo para poder planificar los cuidados individualizados y establecer con el paciente un consenso de objetivos. En las visitas del seguimiento, tanto telemática como principal, pues habría que ver las incidencias en las enfermedades cardiovasculares y los síntomas, ver la adherencia de los fármacos y el grado que lleva, reevaluar el plan, ver si hay que hacer, qué seguimiento se ha hecho, qué objetivos se ha conseguido. Y en la visita final habría que hacer una nueva valoración cardiovascular. Habría que ver el grado de adherencia farmacológica, otra valoración de los estilos de vida y de los niveles psicosociales y hacer un informe de enfermería para que derivarlo a la enfermera de atención primaria o a la de oncología. Como planificación individual, en la primera visita habría que darle una información general de la enfermedad, del tratamiento médico de los efectos adversos, sobre el control y manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Habría que identificar los signos y síntomas de alarma, un consejo estructurado del estilo de vida, de dieta, actividad física y hábitos tóxicos, sobre autocuidado y ofrecer todos los recursos disponibles. Además, valorar si es necesaria la colaboración interdisciplinar y el contacto de enfermería con oncología y con atención primaria. Se pueden utilizar cuestionarios validantes de calidad de vida, como el screening, charlas coloquio individuales o grupales, tablas, dietas y ejercicios y folletos informativos. En las visitas de seguimiento habría que evaluar todos los conocimientos que tiene el paciente que le dimos en la primera, hacer un refuerzo y control del manejo de factores de riesgo cardiovascular y de los síntomas, revisar los fármacos, ver cómo toma la medicación y es adecuado, darle apoyo psicológico y programar la siguiente visita. En la visita final habría que hacer una valoración y un refuerzo del autocuidado sobre dieta, ejercicio, abstinencia del tabaco y adherencia farmacológica. Habría que hacer un refuerzo de los hábitos preventivos sobre vacunas, higiene dental, evitar la exposición a temperaturas extremas y confirmar si sigue teniendo el soporte familiar y social necesario. Y habría que hacer, en este caso, también un informe de alta de enfermería, donde tendríamos el diagnóstico de la cardiotoxicidad, el tipo, cómo ha evolucionado y el tratamiento que lleva, los diagnósticos de enfermería resueltos y los pendientes, las recomendaciones de monitorización del estilo de vida, los objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular, el grado de adherencia, el nivel de dependencia, la necesidad de seguimiento en frecuencia y criterio de derivación en el futuro. Y bueno, creo que con esto seguimos demostrando la necesidad que tenemos de personal bien formado, bien con perfil o con especialidad, para educar y capacitar al paciente en la gestión de su enfermedad en cualquiera de los procesos en los que nos hemos implicado. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Concha, por el
por este resumen del papel tan importante que tienen las enfermeras, como siempre, en el seguimiento de pacientes, también en pacientes oncológicos, ¿no? Yo, bueno, recordar que podéis hacer preguntas a través del foro, si no, a mí sí que se me ocurre alguna. No sé yo, el nivel de implantación que tiene esta enfermera dentro de las unidades o de los servicios de cardiología, porque entiendo que tú hablas de una enfermera que trabaja dentro de un equipo con cardiólogos, ¿no? Y Sí, también quería saber un poco lo que ya lo has comentado, ¿no? La relación que va a tener esta enfermera con las enfermeras de práctica avanzada que se están creando en áreas como radioterapia, oncología o incluso con la enfermera de atención primaria, ¿no? Porque el paciente a lo largo del proceso se va a mover de un nivel claro. asistencial y otro, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que hay muy pocas unidades en España de cardiología en las que dispongan de enfermera. Todavía es una figura que cuesta mucho a las direcciones de enfermería implementarla. A las direcciones de enfermería, incluso a los propios médicos, porque en el caso concreto mío, al principio consideraban que no era importante. Yo todo lo basado en el último artículo que hice sobre competencias. Evidentemente la enfermera tiene que ser interdisciplinar, tiene que trabajar con todo el tiempo, es un proceso continuo y el paciente va a ir, es una transición, va a ir continuamente de cardio-oncología a oncología y va a pasar por atención primaria. Lo ideal sería un nexo de unión y que en cada momento todas estuvieran interunidas y supieran en qué fase estaba el paciente. Eso sería el ideal y es lo que debemos de luchar y tratar. En el ámbito nuestro diario y un paciente cardiológico tiene una relevancia tan importante y que puede tener unas complicaciones muy, muy severas, es importantísimo que todas las enfermeras estén implicadas. Tanto a nivel, yo creo que con seguimiento telefónico, porque no en todos los sitios, pues como todo, no todos los sistemas de salud tienen implantados sistemas únicos telemáticos, con lo cual es un hándicap importante. Entonces, a veces nos cuesta un poco más y habría que hacer informes de alta o lo que fuera, incluso llamadas entre nosotros, no importa nada. Y sería la única manera de que el paciente no se sintiera en ningún momento descolocado y estuviera siempre seguido estructuradamente. Sí, yo trabajo en la unidad de insuficiencia cardíaca y es verdad que a veces me llegan estos pacientes, ¿no? Y desde luego sí que creo que es importante la figura de esta enfermera, porque cuando llegan a la unidad de insuficiencia cardíaca es cuando ya el tratamiento de quimioterapia pues ha ocasionado daño, ¿no? Ya cuando son Claro, fármacos cardiotóxicos. Y te da mucha pena porque son pacientes que vienen muy perdidos, que llevan tiempo acudiendo al hospital y echan mucho de menos pues todo lo que tú has comentado, todo este tema de la educación para la salud, pero a veces incluso también información, ¿no? Sobre los efectos secundarios, sobre la importancia, también me ha llamado la atención que el 50% abandonan el tratamiento farmacológico y entonces es un dato importante, ¿no? Sí, sí que creo que es importante esta figura desde luego, ¿no? Y si no, al menos, pues como dice, pues vamos a mejorar la formación de las enfermeras que trabajan en oncología o la formación de las enfermeras que trabajan en primaria, vamos a hacer enfermeras referentes dentro de los centros de salud, ¿no? Creo que hay tanto por mejorar, desde luego, ¿no? muchísimo y evidentemente en lo que preguntabas en principio sobre la enfermedad de práctica avanzada es que tal y como he explicado la formación que debe de tener la enfermera de cardio-onco sería una enfermera de práctica avanzada sin lugar a dudas porque va a estar, tiene que saber tanto la patología y la farmacología oncológica y cardiovascular y además se interaccionan con lo cual se necesita una formación específica para ello y sería una enfermera de práctica avanzada. Pero bueno, vamos a intentar que por lo menos consigamos un perfil, ¿no? O pues como insuficiencia cardíaca, como insuficiencia cardiovascular, en todas. Yo creo que es que no hay ninguna generalizado para cardio, no sirve nada. Quieran hacernos ver lo que quieran, pero bueno, es lo que tenemos de momento y a ver si nos animamos y conseguimos mejorar y avanzar. Y luego otra, bueno, veo que no se anima la audiencia. Otro tema que no sé en tu experiencia, como en tu hospital sí que hay unidad, que a mí me interesa mucho, es el tema de, has comentado, valorar la fragilidad, ¿no? Que es un aspecto muy importante en estos pacientes. Si tenéis vosotros programas especiales para esos pacientes que están en esa etapa de prefragilidad y donde efectivamente con intervenciones podemos
hacer reversible esa situación y evitar que el paciente pues termine en un estadio más avanzado, ¿no? Y si existen dentro de estos equipos también apoyo psicológico, porque yo creo que es otra cosa que también se echa mucho en falta en estos pacientes. La fragilidad es importantísima y se valora todavía a día de hoy muy poco. Un paciente frágil, si está tratado adecuadamente, se pueden evitar el 90% de los eventos cardiovasculares, vamos, eso está clarísimo. Pero porque tú tienes que adaptar el plan de las estrategias de prevención y de seguimiento acorde a sus comorbilidades. Tienes un paciente con 4 o 5 comorbilidades, añoso, que además es depresivo, que, vamos a ver, es que hay que individualizarlo. Y si tú haces un seguimiento estricto, muchas veces el enfermo lo salvas. Lo que pasa es que está todavía muy, muy débil, la cosa, no se valora tanto como se debiera. Un paciente añoso, y bueno, y creo que a nivel psicológico es importantísimo que haya apoyo, evidentemente, y eso se está empezando ya a mover un poquito más, porque hay mucha gente que necesita tratamiento ayudante para poder seguir adelante, porque es un tema duro, un tema duro. Entonces, si tú no tienes un soporte psicológico importante, que a veces ya no es tratamiento también, pero sobre todo sesiones con el psicoterapeuta y demás son fundamentales para poder afrontar el diagnóstico, hacer ver que tú eres capaz de salir, porque si tú no eres el primero en creer en ti y que eres capaz, pues muchos tratamientos que le apliquemos no van a servir de nada. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues no sé, veo que no se anima nadie, ¿no? Bueno, es un tema todavía muy Todo el mundo pensando largo. en los turrones. Yo recuerdo que la primera vez que me llamó la atención el tema, porque yo veía, he estado toda la vida en cardio, pues 44 años, y veía que los pacientes iban de cáncer, teníamos ya reservados para hacerles la eco. Y a mí me traumatizaba ver que había y que salían con facciones de eyecciones, vamos, severas, de disminución. Y me acuerdo que la primera vez me dijo una enfermera, bueno, pero si nosotros no podemos hacer nada. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y todavía recuerdo el día que Teresa López me llamó de Carrión, con sombrero de presidenta, para participar en el grupo de trabajo, y vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto porque es un campo donde se puede trabajar muchísimo en prevención y en corrección, ¿no? Claro, también. O sea, que hacer un seguimiento importantísimo. Sí, yo te digo que a mí a veces, ya, cuando me llegan, a veces los pacientes, vamos, y tengo anécdotas con gente que, bueno, que se te echa a llorar cuando empiezas a hablar y te dice que qué pena que por primera vez alguien le habla, pues eso, y tiene de los síntomas que son consecuencia de la enfermedad, o que esa demanda que tienen tan importante de cómo adaptar la alimentación, porque tienen muchas secuelas también por el tratamiento de la quimioterapia. Claro. O esa astenia también por esa quimio, no sé, es verdad que son pacientes además especialmente desde mi punto de vista agradecidos, ¿no? Porque lo agradecen todo tanto, tienen tanta esperanza en el tratamiento médico y en los profesionales que lo atienden, que sí, que tienen algo especial. Bueno, pues yo no sé si no hay ninguna pregunta y como Pues nosotras tenemos oportunidad de charlar más porque es verdad que es que estamos en vacaciones y la gente está... eso es. Pues nada, pues podemos dar. Ahí hay una pregunta de Luis Javier Torrecilla. Pues si quieres, abre el micro, Luis, y pregunta. Sí, hola, ¿se escucha? Hola, Luis Javier, sí, perfectamente. Hola, Concha. Como dicen todos los compañeros, felicitaciones, Concha, y agradecimientos, porque es un campo que, como tú sabes, en nuestro servicio, pues sinceramente en los años que llevo no hemos tenido ocasión de ver muchos pacientes ingresados en nuestro servicio con estas características. Sí, entonces quería un poco llamar la atención porque lo resaltas, o por lo menos a mí me llega en tu exposición, que precisamente por esa fragilidad frecuente que va muy de la mano de pacientes añosos y por lo tanto pues con características geriátricas, es una cuestión que en el ámbito hospitalario, porque hemos tenido mucha relación con la cuestión geriátrica, sí que necesitamos un recuerdo, una actualización de las prioridades en el paciente frágil o geriátrico en cuanto que ya se está haciendo. Se está haciendo en cuanto a la pronta movilización en muchas cuestiones. Sí. Luego me ha llamado mucho la atención también, Concha, pues bueno, la superenfermera que debe ser la enfermera de cardio-oncohematología, porque es una superenfermera,
por Sí. por todos los aspectos que debe tener presente. Y la cuestión es que precisamente porque tiene una gran labor comunicativa de relación, de ayuda con ese paciente, si existe la posibilidad o se contempla que en esta enfermera, como en todos nosotros en realidad, tenga formación en relación de ayuda comunicativa, porque precisamente porque debe captar o tratar holísticamente al paciente en sus aspectos físicos, emocionales, psicológicos, Sí. evidentemente precisa una formación en ese campo, porque captar todos los matices de lo que es la comunicación humana, cómo saber llegar, cómo saber hacer, guardar silencio, en qué momento, etcétera, etcétera, entiendo que debiera tener también, o al menos testarse, un mínimo de formación en ese campo. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente, pero es que eso lo tenemos que tener en cualquier campo, partiendo de esa base. Claro, sí. Y de hecho, una de las competencias creo que hablaba de la comunicación, ¿sabes? Tenemos que estar preparados. O sea, que una enfermera, ese es uno de los campos, una competencia intrínseca de cualquier enfermera en cualquier ámbito. Por el Correcto. hecho de que hay que saber comunicar Eh, cómo, cuándo y dónde. Y la calidad de lo que dices, claro. Porque no todos los pacientes quieren recibir las mismas noticias. Además, tenemos que saber las necesidades del paciente y adaptarnos a eso. Muy Sí, bien. sin duda. La comunicación es un tema importante y además, de hecho, se trata mucho y hay muchos cursos para enfermeras para esos temas porque es así. Si queremos llegar al paciente, tenemos que estar también formadas. Eso no se nace, ¿no? Bueno, pues yo, si os parece, llevamos aquí ya más de una hora en esta webinar Pues y nada, nada, quería dar las gracias. disculpar porque estoy con un resfriado de muerte y la tos ahí sale, pero bueno. No es lo que toca. Que quería darte las gracias, Concha, una vez más por tu compromiso, por esta presentación y por este tema, y a todos los asistentes, porque efectivamente estamos en fechas difíciles, que todo el mundo está ya organizando un poco las vacaciones, y a los que no han podido asistir, pues nada, recordar que este webinar queda grabado y que luego se puede consultar a posteriori en la página de la AES, ¿no? Que ahí estará disponible todos para que los podáis ver y consultar, ¿vale? Y Muy nada, bien. pues sin Gracias a más, todos y felices fiestas. venga, hasta luego. Hasta luego.